Ahora tenemos que ver la recuperación, cómo recuperamos las memorias fundamentales que almacenamos. ¿Se acuerdan que dijimos que estas redes podían ser accedidas por contenido? Quiere decir que yo le daba una imagen parecida, ya sea de la misma persona pero tomada de otro ángulo, con distinta iluminación o con algún ruido o alguna distorsión, y quiero recuperar la imagen limpia, la imagen sin ningún ruido, sin ninguna distorsión. Este proceso se hace como voy a explicar a continuación. Lo primero que hacemos es inicializar la salida en el instante 0. Fíjense que acá la n que usamos como indicador del tiempo toma el valor 0. Le pongo exactamente la entrada. O sea, la entrada podría ser, como les decía, una imagen distorsionada. No es esta X ninguna de las fundamentales, ninguna de las memorias que almacenamos. Lo primero que hacemos es elegir al azar alguna de las neuronas. Elegimos, por ejemplo, la 1, la 3, la 5. Simplemente tiramos un número entre 1 y n y elegimos la neurona al azar. Para esa neurona calculamos su salida. ¿Cómo calculamos su salida? Bueno, ¿se acuerdan que teníamos esta formulita? Multiplicamos los pesos por todas las entradas. Y las entradas son el valor de las salidas en el instante anterior. Acá está el menos 1. Como está ese menos 1 ahí, es que podemos realmente calcular la salida en el instante actual, el instante n. Luego volvemos al paso 1, o sea que fíjense que es sencillo este algoritmo, y volvemos a elegir otra neurona al azar, cualquiera, y calculamos su salida. Y así seguimos hasta cuándo. Hasta cuando podemos considerar que se estabilizaron las salidas de la neurona. ¿Cómo sabemos o cuándo decimos que se estabilizó la salida? Fíjense que si nosotros tomamos la neurona 3 acá, calculamos las salidas y antes valía menos 1 y sigue valiendo menos 1. Después resulta que sale al azar la neurona 1. Calculamos la salida en función de las entradas y valía más 1 y ahora pasa a valer menos 1. Ah, bueno, entonces no se estabilizó todavía. Cuando hayamos recorrido al azar todas las posibles neuronas y ninguna cambie, quiere decir que de ahí en adelante no podemos esperar que cambie nada. Todas se quedaron quietas, no hay ningún cambio. Por más que hagamos 50.000 iteraciones más, no va a cambiar nada. Porque van a seguir entrando las mismas cosas a cada neurona y saliendo las mismas cosas de cada neurona. Entonces ahí podemos decir que una vez que hicimos una pasada completa de todas las neuronas y ninguna cambió, la salida se estabilizó y la red convergió a un patrón fundamental o a una memoria fundamental de las que tenía. Se supone que si todo funcionó bien, el valor de las salidas estabilizado, cuando ya no hay cambios, es una de las memorias fundamentales que teníamos almacenadas en esa red neuronal. Entonces vamos a repasar un poquito algunas observaciones sobre este proceso de recuperación o prueba de la red neuronal. Fíjense que nuevamente, a diferencia de todas las redes neuronales que vimos antes, ahora el proceso de recuperación, de obtención de la salida, es un proceso iterativo. No es como el perceptrón multicapa que metíamos una entrada, hacíamos el cálculo, nos daba la salida. Acá no. Acá tenemos que meter una entrada, hacer muchas pasadas hasta que se estabilice la red neuronal y recién cuando se estabilizó podemos decir que nos dio una salida. ¿Cuánto va a tardar en estabilizarse? No lo sabemos, dependerá del caso. Algunas en 3 iteraciones se estabilizarán, otras a lo mejor se pasan 500 iteraciones hasta que llegan a estabilizarse. Por lo tanto, hay una diferencia fundamental y acá se ve el comportamiento dinámico de la red neuronal. Para darnos una salida, tiene que haber una iteración, tiene que haber un proceso dinámico que transcurre en el tiempo hasta que se estabiliza y ahí se puede considerar que la red nos está dando la salida final. A diferencia de un perceptrón, por ejemplo, que nosotros le damos una entrada, simplemente calculaba la salida y se acabó. No había ningún proceso dinámico. Por eso es que a esas redes le llamamos estáticas, porque entra una entrada, sale la salida y se acabó. En cambio, estas redes son dinámicas porque van cambiando. O sea, para dar una salida tienen una dinámica, como que la calculan, la iteran hasta que se estabilizan y ahí dan la salida.
Ese es un concepto muy importante y fíjense que estas redes, tanto en el entrenamiento como en la prueba, son justo lo inverso de lo que veníamos viendo antes, de las redes estáticas. Otra observación un poquito más de carácter práctico es que generalmente esos umbrales no se necesitan en la mayoría de los problemas prácticos. Y otra característica es este proceso que yo les expliqué, por el cual hay que esperar que se estabilice la salida. Ese es un proceso importante y bastante diferente a lo que veníamos acostumbrados a hacer. O sea que hay que ir controlando, llevando un registro para asegurarse de que ya no hay más cambios y no va a pasar más nada en las salidas de la neurona. Y una cuestión, ahora vienen los problemas, no todo es perfecto, estas redes neuronales andan bien si aseguramos esas condiciones básicas, se acuerdan acerca de cuántos patrones fundamentales se podían almacenar, pero pueden darse estados espurios y la red puede quedar oscilando. O sea que nunca se cumple, que se estabiliza, que converge la salida y nos quedamos en un ciclo eterno en que, por ejemplo, hay dos salidas que van siempre pasando más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1 y nunca termina. Eso puede pasar cuando le queremos hacer aprender o bien más memorias fundamentales de las que puede almacenar, eso puede pasar, o bien memorias fundamentales que son muy parecidas y la red se puede quedar oscilando entre esas dos y nunca convencerse o asegurarse de que una es la correcta. Esto se estudió en detalle a través de los campos energéticos de Hotfield. Y estos campos energéticos son unas distribuciones que podemos imaginar en una dimensión como zonas de picos y de valles, donde en los valles se almacenan las memorias fundamentales. Por ejemplo, acá podría estar la memoria fundamental 1, acá podría estar la memoria fundamental 2, y acá, por ejemplo, podría estar la 3. Acá lo estoy dibujando en una dimensión, pero podrían ser muchas más, ¿no? Durante el almacenamiento se genera esa superficie, esos valles, y si todo salió bien, en esos valles se almacenan las memorias fundamentales. Cuando yo quiero hacer la recuperación, inicio con acá se acuerdan que hacíamos y sub 0 igual a x, estos son vectorcitos, en algún punto con una memoria o con un valor sucio, distorsionado, y el proceso de recuperación lo que hace es ir bajando por este valle hasta llegar a la memoria fundamental más parecida a ese patrón de entrada que le di. Pero en caso de que esto no haya estado bien entrenado o no tengamos la capacidad de almacenar todas las memorias fundamentales, puede que se generen algunos valles espurios, por ejemplo algo así que estoy dibujando en rojo, y que cuando viene bajando, en lugar de caer al valle fundamental, caiga a un pequeño valle que hay ahí, de una memoria que no es una memoria fundamental, una memoria que es una memoria totalmente espuria, y nos esté dando, por ejemplo, un rostro que nunca se lo almacenamos, que va a ser un poco parecido al 1 y un poco parecido al 2, pero no va a ser ni el 1 ni el 2. Entonces, esas cosas pueden pasar, y esos mínimos locales de los campos energéticos pueden estar presentes y nos pueden complicar la convergencia.